Estamos en los años finales del siglo XX. Hay bases espaciales en las que arriesgados astronautas permanecen durante meses. Algunas de las sondas que enviamos al espacio ya han salido del sistema solar y continúan su camino hacia los confines del universo. En lugar de dinero, utilizamos tarjetas de plástico y los cerebros electrónicos contabilizan casi toda la actividad humana. Este es un mundo tecnificado, en el que unos hombres salen cada mañana a pescar, sentados a horcajadas sobre unos pequeños barcos que llaman caballitos de totora, iguales, exactamente iguales a los que hace 3000 años construían otros hombres en esta misma costa para pescar en este mismo mar. No es un atavismo nostálgico, no es empeño por no evolucionar, sino que simplemente hay algunas cosas tan perfectas en su concepción y su funcionamiento que no necesitan cambiar. Y en la costa norte de Perú, cerca de la desembocadura del río Moche, las viejas culturas se adaptaron con un criterio tan racional al ambiente que algunas de sus técnicas no han podido ser mejoradas a pesar de los milenios transcurridos. Chimúes, mochicas y otros antes que ellos desarrollaron pequeñas embarcaciones de juncos para 1 o 2 pescadores. Por su costumbre de reflejar en la cerámica su vida cotidiana, sabemos que aquellos caballitos de totora eran exactamente iguales a los que aún hoy se utilizan. No había razón para modificarlos. Su forma sigue siendo la más manejable y su material el idóneo. En una zona donde los árboles son una rareza, el hombre, si quiere proveerse en esa pródiga despensa que es el mar, ha de utilizar otro material. Y aquí, como en la isla de Pascua, el lago Titicaca o el antiguo Egipto, el único sustituto aceptable es el papiro, que desde los viejos tiempos se conoce en el Perú como totora. Lo curioso es que también la forma de cultivo es la misma que se utilizaba en la época mochica, sembrándola en huachaques, fosos rectangulares en los que la humedad necesaria llega desde abajo, por el subsuelo. Algo sumamente conveniente en un lugar donde casi nunca llueve. Alcanzada su máxima altura, la totora es cortada y puesta a secar. No hace falta más preparación. Se junta después en apretados manojos y con ellos se construye la barca. No hay timón, no hay vela. Cabalgada como un pequeño caballo, la embarcación resulta una prolongación del propio cuerpo del pescador y obedece dócilmente a la presión de las piernas o los giros de la cintura. La falta de madera dio origen a los caballitos de totora. La ausencia de lluvias trajo como consecuencia el cultivo en huachaques. Y la falta de piedras hizo que el hombre de la costa de Perú fijase su atención en el barro. Y con barro hicieron una ciudad asombrosa, la capital del imperio Chimú, Chan Chan. Una ciudad de 100.000 habitantes, de elevados muros y abiertas plazas, de palacios y templos construidos enteramente de adobe.
el mismo adobe con el que hoy se edifican las casas, porque sigue siendo el más racional de los materiales en esta zona seca y calurosa del Perú. Idéntico al que se empleó hace siglos para levantar esta pirámide, la Huaca del Dragón, a la que también se conoce como la Huaca del Cien Pies o la del Arco Iris, pero cuyo verdadero nombre ignoramos. El motivo principal de su decoración lo constituyen animales fabulosos, similares a dragones, lo que ha llevado a algún autor fantasioso a relacionar la cultura de Chan Chan con China o con los vikingos. Sobre la pareja de dragones, un arco constituido por el cuerpo de otro dragón o serpiente con dos cabezas, una a cada extremo, con el lomo erizado de olas. Posiblemente un símbolo del arco iris, sumamente raro en esta parte del Perú donde casi nunca llueve. En cualquier caso, puede afirmarse su relación con el curso del sol, dios a cuyo culto debía estar dedicada la Huaca, porque el día del equinoccio de primavera el sol recorre exactamente el eje de la Huaca, lo que significa que el edificio se construyó en función del astro. No tiene un aspecto impresionante, no sobrecoge o abruma como otros monumentos. Incluso su sencilla geometría y los motivos de sus bajorrelieves le dan un aire amable, casi divertido. Sin embargo, durante las primeras excavaciones en los años 50 se hallaron numerosos esqueletos de niños decapitados y de llamas. En otros trabajos se mencionan 20 cráneos correspondientes a otras tantas decapitaciones. Hombres, mujeres, niños y llamas sacrificados para alimentar a los dioses, como en tantos otros templos de tantas otras culturas. Al punto que uno no sabe si admirarse más por la técnica o el arte de los que el hombre antiguo hizo alarde o por la solemne estupidez de la que hicieron gala en su relación con los dioses. Si hemos de dar crédito a lo que dicen las tradiciones, a lo que cuentan las propias religiones sobre su origen, fueron los mismos dioses los que pidieron al hombre este tipo de ofrendas. Ya sea sangre de animales o de personas, lo cierto es que las religiones están escritas con ella, lo que dice muy poco en favor de los dioses y en favor de aquellos que les adoraban. Lamentablemente, a pesar del tiempo transcurrido, no hemos evolucionado gran cosa, y en nombre de los dioses se siguen haciendo sacrificios y organizando guerras, lo que hace aconsejable que dejemos el tema antes de concluir en que siempre hemos tenido los dioses que nos merecemos. Así pues, volvamos a la costa norte de Perú y encontrémonos allí con una de las culturas más importantes y depuradas de la vieja América, los mochicas. Es apenas un cerro, una montaña erosionada y estéril, pero en otro tiempo fue colosal pirámide. Su base mide casi 40.000 metros cuadrados y en tiempo se elevaba hasta unos 50 metros de altura. 25 millones de adobes fueron necesarios para construirla. Y dice la leyenda que fue hecha por 200.000 hombres en solo 3 días. Los arqueólogos, que tienen menos fantasía, sostienen que fueron necesarios 5 siglos para terminarla. Es el más grande testimonio que dejaron los mochicas, y aunque su material sea humilde barro, refleja una técnica desconcertante, porque es idéntica a la que utilizaron los asirios en sus zigurat. Adobes de 3 tipos, rectangulares, convexos y troncocónicos, como si ambas culturas, una en América y otra en el oriente del Mediterráneo, hubieran tenido contacto a pesar de la distancia y de los siglos que las separaron.
habremos de atribuirlo, como ya es costumbre, a la casualidad. Y casualidad será también que los asirios llamasen a la luna Sin y los mochicas la conociesen como Si. El caso es que en honor de Si, la luna, construyeron al otro lado de la planicie una pirámide más modesta que la del Sol. Su base mide solo 24.000 metros cuadrados de superficie y tuvo 3 plataformas coronadas por un doble templete del que no queda nada. Eligieron para construirla la ladera de un cerro sagrado, el Cerro Blanco, pero a pesar de su privilegiado emplazamiento, ni el tiempo ni los hombres la han respetado. Uno la fue erosionando y los otros la horadaron buscando tumbas y tesoros, abriéndose paso entre los adobes para encontrar solo adobes, sin saber que de haber algo no estaría dentro sino debajo. Son las heridas que abren los huaqueros, los profanadores del sueño de los viejos muertos, los buscadores tenaces de cualquier objeto antiguo con el que ganarse algún dinero. Por esta zona, bueno, se encuentra regular cantidad de huacos, se encuentra chaquiras, variedad de cosas que se encuentran por acá. En otros, por ejemplo, en la zona del cementerio de Huanchaco, a donde se entierran los muertos, se cava bastante, casi 2 metros. También se encuentran huacos, chaquiras y también platos de barro, que se puede decir. Y en otras zonas también arenales se encuentran también. Se encuentran que no son huacas, también se encuentran huacos. La policía pues les quita y se les encuentra vendiendo. Los castiga, bueno, se los quita pues. Hace más de 20 años atrás, mis abuelos, uno de ellos, el Juan Pimichumo Palma, sido pescador, ha encontrado anzuelos, digamos, de hueso que anteriormente pues han pescado con eso. Esta tierra, pobre en vegetación y rica en tumbas, ha proporcionado innumerables piezas arqueológicas a todos los museos, públicos o privados, que hay en el mundo. Y es casi hermoso que el pasado de un país se desparrame así por otros, si no fuera por los destrozos que hacen los huaqueros en su búsqueda apresurada y torpe. A pesar de ellos, el valle del río Moche conserva aún bajo el suelo muchos más tesoros que los que unos y otros se han llevado. Tal vez el oro sea ya escaso, pero es más valiosa una pieza de cerámica para conocer a un pueblo. Y ellos, los mochicas, hicieron tal alarde en sus vasijas que no hay cultura en América o en el mundo que pueda competir con ellas. Si otros usaron la piedra o la madera, ellos hicieron de la cerámica su mejor vehículo para contar cómo eran. Dejaron tanta información en sus vajillas que hoy podemos hacernos una idea cabal de sus rostros, sus costumbres o su indumentaria. Sardónicos o solemnes, nos contemplan desde su tiempo ya pasado, sin estar del todo muertos, en tanto dure en el barro su mirada. Eran como nosotros, y como nosotros sentían. También como nosotros enfermaban. Estas vasijas son retrato despiadado en que mostrar espectaculares patologías, horrendas cicatrices, tumoraciones, pústulas, mutilaciones. No sabemos si por empeño en llevar el realismo a sus últimas consecuencias o porque esas enfermedades fueron una rareza digna de mostrarse.
A veces la sensibilidad de un director de museo da a la cerámica de las viejas culturas una dimensión diferente, como ha hecho Enrique Vergara Montero en el Museo de Trujillo, agrupando la cerámica en escenas que dan a los visitantes una mejor idea de cómo era la vida en la sociedad mochica. Una escenografía elemental es suficiente para que las figuras de este juicio adquieran sentido. El juez, en su elevado asiento, solemne, consciente de la importancia de su papel, flanqueado por dos guardias armados. Enfrente, a cierta distancia, el reo, custodiado por un guardián. Por separado son solo vasijas de barro. Así, relacionadas unas con otras, como ahora están, constituyen un pequeño drama, remedo de otros dramas reales que protagonizaron jueces, guardianes y reos mochicas, convertidos en polvo desde hace 1000 años. Tal vez los sacerdotes, los viejos chamanes, se reunían en círculo como estos de cerámica para chapchar la coca, para masticarla lenta y concentradamente, o para absorberla por la nariz, como parece estar haciendo uno de ellos. Puede que ese fuera el camino del éxtasis, de la apertura de conciencia para comunicarse con otros planos de existencia o para buscar en el propio inconsciente la respuesta a algún problema, el diagnóstico de un enfermo o su remedio, quizás la vía por la que ellos entraban en contacto con sus dioses, esos dioses siempre misteriosos del continente americano. Este es el de ellos, los mochicas. Lo llamaban Ayapaek-On y era representado con ojos saltones, orejas bilobuladas y dientes de felino. Un aspecto bestial cargado de simbolismo, pero que no es exclusivo de esta cultura, porque hubo un tiempo en el pasado americano en el que todos los dioses tenían esta apariencia. Como en la vieja y enigmática cultura de Chavín de Guantar, que tanto influyó espiritualmente sobre los pueblos americanos. O en la más lejana cultura olmeca, allá en Centroamérica. Entendemos que son atributos animales representando cualidades humanas, como la fuerza o la majestad, pero tal vez nos equivoquemos y esos viejos dioses tuvieron realmente esta apariencia. Lo que es seguro es que esas divinidades no fueron contemporáneas de sus representaciones en piedra o en barro, sino que los artistas se inspiraron en lo que la tradición decía respecto al origen de sus dioses. Y en el caso mochica, el origen de su dios es tan extraordinario que estaría justificada cualquier apariencia monstruosa. Porque Ayapaek-On vino del cielo, igual que los primeros mochicas. Los nobles, la raza privilegiada y poderosa, llegó a esta tierra desde una estrella luminosa, en tanto que el pueblo llano procedía de otra estrella vecina, pero oscura. Y hay algo en esa fabulación, si es que se trata de una fabulación, que no deja de ser interesante y enigmático. Ese mito de dos estrellas vecinas, una brillante y otra oscura, parece aludir al sistema de Sirio, formado precisamente así, por una estrella luminosa y por otra que no es visible. Algo que los egipcios, por ejemplo, conocían y que también sabía un pequeño pueblo de África, los dogones, pero con la particularidad de que estos afirmaban no solamente conocer ese sistema doble, sino que esa información se la había proporcionado mucho tiempo atrás seres que procedían precisamente de allí, lo que no deja de ser un extraño relato. Pero no tanto como el mural que existe en la Huaca de la Luna y que no ha podido ser filmado. En algún lugar en torno a la desmoronada pirámide, cubierta por la arena del desierto, hay una pared pintada con la más desconcertante escena que puede imaginarse. Por llamarlo de alguna manera, los arqueólogos se refieren a ese mural como la rebelión de las armas o la rebelión de los artefactos, y en él puede verse como armas y objetos dotados de brazos y piernas atacan a los hombres. Hubo un tiempo en que el sol se apagó y los morteros y las piedras de moler comenzaron a aplastar a los hombres y a perseguirles. ¿A qué viene ese mural y esa leyenda? Hoy nuestros autores de ciencia ficción pueden imaginar un futuro en el que las máquinas, dotadas de perfectísimos cerebros electrónicos, se rebelen contra la estupidez de los hombres.
Pero hace 1000 o 2000 años, ¿qué razones podían tener los mochicas para imaginar algo parecido? Más que una preocupación, parece el recuerdo transmitido generación tras generación de algo que había sucedido en el pasado. La tradición se refiere a hechos acontecidos en una época anterior en la que la luz del sol no era visible. Una época de oscuridad a la que aluden todas las tradiciones americanas y que probablemente tiene mucho que ver con el último diluvio, al que también se refieren esas mismas tradiciones. Es posible que en el mural haya algún dato que nos permita aclarar la cuestión, pero nadie sabe ya dónde está. Ni siquiera Ana María Hoyle, la responsable de los bienes arqueológicos de esa parte del Perú. ¿Dónde está el mural de la rebelión de los artefactos? Fíjese, francamente le podría decir que yo no conozco el mural, nunca lo vi, pero mis profesores me contaron que estaba en un determinado sitio de la pirámide de la Luna, dentro del complejo del Huacalzol de la Luna. Pero yo no lo podía ubicar con precisión, simplemente porque también ellos dudaban un poco de la ubicación precisa del mural. Por lo tanto, no le podría decir en qué muro estaría con precisión. Sabemos la ubicación aproximada, estimada, pero con precisión no. ¿Y esa dificultad de localización por qué es? Porque, bueno, el mural estuvo tapado por razones de conservación. Hace mucho tiempo se descubrió por los huaqueros, se destapó, se intemperizó, la intemperie empezó a afectarlo, los huaqueros también, el turista rayaba, inscribía sobre el mural, entonces se optó por sepultarlo. Entonces, nosotros en estos momentos estamos a la espera de recursos económicos, alguien que quisiera financiar la recuperación, la conservación de este mural para destaparlo, o sea, ubicarlo, destaparlo, conservarlo y volverlo a cubrir, porque tampoco podemos dejar expuesto un mural cuando no tengamos una seguridad o garanticemos que expuesto va a tener una perdurabilidad. Este mismo hecho lo hemos trabajado con otros murales que están aproximadamente al costado de donde estaría este mural. Sí. Hemos destapado, conservado y vuelto a tapar, ¿no? Y pues, una última pregunta. ¿Qué significa el mural de la rebelión de los artefactos? ¿Qué explicación hay? Bueno, no le puedo precisar porque es un mural que no ha sido estudiado. Todavía todas las expresiones espirituales de chicas que se han plasmado a través de la iconografía no están estudiadas. Recién se ha comenzado a hacer algo con la iconografía de la cerámica. Podemos hablar de cronología dentro de los murales de la Huaca del Sol y la Luna, pero no podría decirle significado. Los significados reales se perdieron para siempre. Entonces necesitamos un conjunto de conocimientos para poder siquiera especular acerca de qué significa el mural, ¿no? La iconografía histórica. Ni ella ni su antecesor en el cargo, con el que también estuve hace años, saben exactamente en qué parte se encuentra ese mural hoy cubierto por la duna. Solo pude encontrar 2 viejas fotografías en el archivo del Museo de Trujillo. Tienen unos 40 años. Entonces el mural aún estaba descubierto. No es mucho, pero tal vez sea mejor así. Al misterio del propio mural se une el de su desaparición. Puede que un día volvamos a intentarlo, pero dudo mucho que en esos muros esté la respuesta. Al fin y al cabo son acontecimientos no de los tiempos de los mochicas, sino mucho más antiguos, de aquella época en la que los dioses vinieron de las estrellas. ¿Quién sabe si arrojados de ellas por unas máquinas que se rebelaron un día?